El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presenta Diálogos de Planificación. Un espacio para conversar, discutir y reflexionar sobre la planificación para el desarrollo en nuestro continente. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de la serie de los podcasts del ILPES, del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Mi nombre es Rudolf Buitelar, yo soy el jefe del área de gestión local y regional del ILPES y hoy día tengo el gran gusto de poder conversar con Hugo Gómez, subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial de la SEGEPLAN, la Secretaría General de Planificación del Gobierno de Guatemala. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Gracias, Rudolf. Para mí es un placer compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Les cuento que Hugo Gómez es licenciado en Arquitectura por la Universidad Rafael Landívar. Tiene maestría en Ordenamiento Territorial, Desarrollo Local y Turismo por la Universidad de Poitiers, en Francia también. Ha realizado estudios en gestión urbana, municipal, políticas de suelo, recuperación de plusvalías, entre otros muchos temas. Ha sido consultor del PNUD, de la Unión Europea, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, etcétera, etcétera. Tiene un currículum muy importante, muy interesante. En este momento, Hugo está en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile para participar en la consulta regional sobre el sistema de rendición de cuentas y monitoreo para los que esperamos sean los objetivos del desarrollo sostenible una vez que la Asamblea General de Naciones Unidas apruebe la agenda post-2015 el año que viene. Y la participación del señor Gómez en esta reunión es a título de representante del país que es copresidente del Consejo Regional de Planificación, el órgano rector del ILPES. Guatemala fue el país anfitrión de la última mesa directiva de este consejo, celebrado en junio de este año en Antigua, Guatemala. El subsecretario también aprovechará la oportunidad para entregar formalmente a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL un ejemplar del libro que contiene el Plan CATUN Nuestra Guatemala 2032, que es el Plan Nacional de Desarrollo de Guatemala, que fue aprobado recientemente y en forma unánime por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Es una experiencia entonces muy reciente, muy importante para la planificación en América Latina. Vamos a pedir a nuestro invitado que nos cuente un poco el proceso. En primer lugar, Hugo, me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de preparación del plan. En particular, me llamó la atención la participación de miles de guatemaltecos a través del sistema de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, cuéntanos un poco el proceso de preparación y el papel de este consejo y de SEGEPLAN. Ok, te agradezco, Rudolf, por el espacio y gracias al ILPES y a CEPAL por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje sobre qué es el Plan Nacional de Desarrollo que hemos denominado CATUN Nuestra Guatemala 2032. Este ha sido un proceso de formulación dentro del marco del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo. El día 12 de agosto fue lanzado por el Presidente de la República, que es el coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo. Y esto en cumplimiento de su mandato constitucional, que es de organizar y coordinar la administración pública mediante la formación de la Política Nacional de Desarrollo, y todo esto ligado a un sistema de programas y proyectos mediante la coordinación interinstitucional tanto de la agenda pública como con la agenda sectorial y privada. Es el espacio legítimo y legal para la construcción no solo del Plan Nacional de Desarrollo, sino de la Política Nacional de Desarrollo. De hecho, una de las instrucciones precisas después de la presentación del plan es formular la Política Nacional de Desarrollo y operativizar y territorializar las metas que dentro del plan se plantea. Este es un nuevo paradigma de la planificación, es decir, lo que busca es una visión prospectiva de cambio hacia el 2032, y lo que hace es plantear una hoja de ruta, tanto técnica pero fundamentalmente política, para priorizar las decisiones, obviamente, que tienen que ver con materia de política. Pero tener claro esos objetivos, esas metas de corto, mediano y largo plazo que como país debemos de enfrentar. Obviamente el plan plantea un modelo de desarrollo sostenible
es decir, el proceso de ampliación de oportunidades para que la gente tenga mejores en sus capacidades humanas. El plan se elaboró dentro de un proceso participativo, que era un poco lo que me comentabas o me preguntabas, por medio de 390 diálogos con más de 13,000 personas que participaron de todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Estos diálogos fueron territorializados a través del sistema de consejos dentro de las regiones, en los consejos departamentales de desarrollo, y se llegó también a más de 140 municipios a través de los consejos municipales de desarrollo. Con esto te quiero decir que el proceso fue participativo. Sectores como los pueblos indígenas, como sector de mujeres, ONGs, las cooperativas, el sector de trabajadores, como ya mencionaba, los 4 pueblos, Garífuna, Xinca, el pueblo maya, las MIPYMES también fueron consultadas, los jóvenes, en fin. Hay un proceso de diálogo legítimo y participativo dentro de toda esta construcción. Al final del modelo se priorizaron 140 variables que se sumaron a 199 variables que derivan de los acuerdos de paz y 130 del diagnóstico nacional. De ese ejercicio se permitió priorizar 16 variables, producto de esa relación, análisis y causalidad, y llegamos a definir 5 ejes fundamentales para el desarrollo del país. El primero es una Guatemala urbana rural. Estamos en un proceso de transición, somos el último país de América Latina que está en este proceso. Actualmente la población urbana hoy supera ya el 50%. Es por eso que hay que entrarle de manera conjunta e integral al proceso y la transición urbana-rural. El segundo eje es recursos naturales para hoy y para el futuro. El tercer eje es el bienestar de las personas y de la gente. Riqueza para todos y todas es el cuarto eje, y un quinto fundamental que es el Estado como garante de los derechos humanos. ¿Cómo se fortalece ese Estado como garante de esos derechos? Lo que me cuentas, Hugo, me parece que debe haber una expectativa muy grande en Guatemala, con tanta participación de tanta gente, de tantos sectores, de tantos lugares. ¿Cómo sientes tú esa expectativa del pueblo guatemalteco con respecto al plan? Como te comentaba, luego del lanzamiento ha habido, pues obviamente, algunas reacciones. Como parte de ese proceso participativo hemos tenido reacciones sectoriales y hay un involucramiento de muchos sectores para que este plan realmente se logre ejecutar. Digamos que ese es nuestro principal desafío. Tenemos ya un plan, tenemos establecidos ya ejes, tenemos establecidas prioridades y metas, pero el principal desafío es cómo operativizamos el plan. Claro. Y eso requiere de un pacto social conjuntamente para establecer esos mínimos necesarios que no deben ser negociables y que son esas prioridades que se plantean dentro del plan. Yo creo que este pacto social implica también un pacto político de la clase política del país para que la continuidad de las políticas públicas, específicamente la política de desarrollo que pueda surgir de todo este proceso de planificación, realmente tenga una continuidad en el mediano y largo plazo. Ese es nuestro principal desafío como sociedad. Te puedo comentar algunas de las prioridades establecidas que creo que son esos mínimos necesarios que debemos de acordar como sociedad. Por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, llevar a disminuir el hambre en el país, eso es fundamental, y es un pacto que creo que ningún sector de la sociedad podría entrar en algún conflicto con ese tipo de acuerdos. El tema de las condiciones en la vida rural, como la cobertura, en temas de salud, de educación, el tema de la comercialización agrícola, las cadenas de valor, identificar esos motores económicos de la ruralidad y potencializarlos. Son esos acuerdos también que deben ser adoptados por toda la sociedad en su conjunto. La competitividad multisistémica, la inversión productiva, el acceso a la productividad y el acceso a la tierra, la inversión en la infraestructura, tanto para desarrollo económico como social. Son esos grandes pactos que debemos de llevar como sociedad y que debemos de establecerlos como los no negociables, si cabe el concepto. Muy interesante que usas la palabra pactos y la palabra pacto social, porque, como bien sabes, eso es el centro de la propuesta estratégica que tiene la CEPAL
para América Latina, y entonces podríamos decir que en la planificación de largo plazo de Guatemala está muy alineado con la propuesta estratégica de la CEPAL. Y quiero, pues en esa línea también preguntarte lo siguiente. Sé que Guatemala tiene una larga trayectoria en materia de planificación. Hace muchos años, 70 para ser exacto, 1954, se crea el primer Consejo Nacional de Planificación Económica, como lo dice el libro del CATUN 2032. Y en este momento dice el libro que ese consejo y el esfuerzo de planificación de Guatemala contó con el apoyo ya desde ese entonces de la CEPAL, y me da mucho gusto que hoy, 70 años después, seguimos CEPAL, ILPES, apoyando fuertemente la planificación en Guatemala. En esa trayectoria larga de la planificación en Guatemala, ¿por qué dices que ese plan CATUN 2032 marca una diferencia importante para el país? ¿Qué es lo distintivo de este plan? Ok, el Plan Nacional básicamente constituye un nuevo paradigma de la planificación. Básicamente completa y dinamiza el ciclo de política, planificación, programación y presupuesto, además de la evaluación, y considera la participación ciudadana como fundamental. También es el culmen de un proceso de planificación que inició en el año 2009 con el Sistema Nacional de Planificación, que cada día se fortalece más. Nace con la planificación no solo participativa, sino territorial, nace desde la base. Hoy en día, de los 338 municipios, tenemos 324 municipios con planes de desarrollo, que básicamente su objetivo es orientar la inversión pública. Sabemos que los recursos que llegan, no solo las transferencias sectoriales del Estado hacia los territorios, sino que las transferencias municipales y los ingresos propios de los municipios no necesariamente son suficientes para todas las necesidades fundamentalmente sociales que existen a nivel de los territorios. Entonces la planificación es fundamental para priorizar la inversión pública y el uso eficiente de esos recursos. Entonces es el culmen de todo un sistema. ¿Y qué viene ahora? El gran desafío es seguir la operativización. Te cuento que además de la planificación municipal tenemos los 22 departamentos con planes de desarrollo que tratan de orientar la inversión que llega al sistema de consejos en ese nivel. Y la planificación regional a través de 6 regiones de planificación, no regiones administrativas necesariamente, y que trata de orientar la planificación sectorial en las prioridades de los territorios. ¿Y todos esos planes tienen el horizonte 2032? Los planes de desarrollo fueron construidos en el 2009, inició un proceso de planificación en ese año, cuando se empezó a fortalecer el Sistema Nacional de Planificación, y tenían un horizonte de 15 años en algunos casos y 20 en otros. Ahorita nos viene un momento de actualización con el Plan Nacional, la vinculación de las metas que plantea el plan. Te quiero comentar en grandes términos que de esos 5 ejes se desgranan 36 prioridades de país, 80 metas, muchas de ellas territorializables, y que tienen que ver con competencias en los distintos niveles, tanto en las entidades territoriales como en los gobiernos municipales. 123 resultados y 730 alineamientos. Es un desafío muy fuerte. Y parte de eso, de esa actualización de la planificación territorial, es cómo vamos de las prioridades y las metas territorializando algunas que tienen que ver con las entidades territoriales y fundamentalmente con los gobiernos municipales. Una pregunta es, bueno, tienen una visión de largo plazo, una visión prospectiva, pero la necesidad importante de empezar a tomar acciones, a orientar la inversión pública desde ya. ¿Cómo es esa relación entre el muy largo plazo, la visión 2032, y la relación con el presupuesto del año que viene? ¿Cómo logran articular, si tú quieres, esa visión de largo plazo con las acciones e iniciativas coyunturales o del corto plazo? Ok.
Tradicionalmente el presupuesto público ha sido de manera inercial. Este gobierno implementó un enfoque de gestión por resultados, lo cual tiene un empate muy interesante con la planificación del desarrollo a largo plazo. ¿Por qué? Porque esas 36 prioridades que nos plantea el Plan Nacional, que también deberían ser los no negociables, que yo uso mucho este término porque creo que en la medida de que pongamos esas 36 prioridades en la agenda política, yo no me preocuparía mucho por lo técnico, porque las direcciones de planificación, tanto sectoriales, municipales y las entidades territoriales, tienden a ser fácilmente actualizables y digamos que rápidamente dinamizan su actuar en relación a lo que la política les pueda indicar. Básicamente la agenda política es digamos que el gran desafío. Cómo esas 36 prioridades las empezamos en un proceso continuo de actualización. O sea, ¿qué es prioritario hoy en día? Por ejemplo, hoy en día, si me preguntas de las 36 prioridades, el desarrollo rural es fundamental. Hoy y en el mediano plazo. Entonces, ¿cómo articulamos cadenas de valor? ¿Cómo llevamos asistencia en salud, educación de manera universal? ¿Cómo minimizamos el hambre, la desnutrición crónica y severa en los territorios? Entonces, esas prioridades en el continuum del tiempo tenemos que irlas fortaleciendo. Y parte de la idea es que esa agenda política le dé continuidad a esas prioridades. Y ese es un poquito el tema. ¿Eso cómo se puede empatar con la agenda, con la parte presupuestaria? Pues obviamente CGPLAN maneja el sistema de inversión pública y además la articulación de las políticas sectoriales para conjuntar un presupuesto que es técnicamente conjunto. Parte del desafío es que las direcciones de planificación sectorial se empoderen del plan, se empoderen de las metas y puedan, a través de procesos de territorialización de esas metas, darle en continuo en el tiempo e ir cumpliendo esas metas. Esto nos plantea un desafío muy fuerte de monitoreo, de evaluación, de seguimiento al cumplimiento de esas metas. Y tiene que ver con algunos indicadores económicos también. Hoy, por ejemplo, estamos por el 3.4% de crecimiento en el PIB. Parte de la idea, el plan plantea que por lo menos tengamos un 5.4% de crecimiento. Una inversión pública que en el mejor de los casos supere el 7%, fundamentalmente en temas sociales. Una carga tributaria que supere el 12%, es decir, nuestra aspiración es llegar al 15%. Inversión sobre el PIB en términos generales que lleguemos al 20%. O sea, nos plantea algunos desafíos interesantes, porque también tiene que ver con cómo financiamos toda la articulación pública para lograr esas metas. Entonces, hay una correlación entre la parte económica, aspectos macroeconómicos, de carga tributaria, de crecimiento económico, y cómo eso se invierte en política social. Muy bien, es un tremendo desafío, la verdad. Oiga, me pareció muy interesante el comentario sobre la necesidad de tener un sistema de monitoreo, de evaluación, de mantener el dedo en el pulso, digamos, de la economía guatemalteca. Esto se relaciona directamente con el tema que te trae a Chile hoy, que es esa reunión a nivel latinoamericano sobre el monitoreo, la evaluación de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo ves tú la relación entre esa discusión de la agenda post-2015 del sistema de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible que se están discutiendo, que ojalá la Asamblea General del año que viene los va a aprobar? ¿Cómo es esa relación entre la discusión internacional, los compromisos que pueda adquirir Guatemala a nivel internacional sobre el desarrollo sostenible y ese plan CATUM 2032? ¿Dirías que están alineados y ese sistema de monitoreo que hoy se está conversando para la región latinoamericana tiene una relación con lo que ustedes tienen o están preparando a nivel país? Sí, totalmente. Para empezar, el plan se plantea en un marco de desarrollo sostenible. Si tú ves los ejes, básicamente el tema ambiental, el tema del desarrollo humano,
el tema del Estado garante como de derechos humanos, el crecimiento, desarrollo económico y el tema territorial forman parte fundamental, estructural, como la columna vertebral de nuestro plan, enmarcado básicamente en el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, ese es un primer momento. Un segundo momento es que hay temas muy coincidentes. Primero, la lucha contra la pobreza, que se plantea en las nuevas metas de los ODS, modificación de patrones de consumo, cambio de matriz productiva, el tema del propio fomento al desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, esa transición urbana, rural que te comentaba. En nuestro país va a ser realmente impactante el crecimiento urbano. Se plantean algunas proyecciones al 2032, seremos entre un 65 y un 70% de población urbana. Hoy en día las ciudades no necesariamente están preparadas desde el punto de vista de acceso a servicios, transporte público eficiente, espacio público, temas ambientales, en fin, adaptación al cambio climático. No están preparados los territorios de las ciudades para ese crecimiento importante de las zonas urbanas. Y bueno, enmarcados en un desarrollo sostenible de los centros urbanos, de las redes de asentamientos, eso es coincidente con la nueva agenda de ODS. El tema de la preservación de la diversidad biológica, el tema de bosque, el tema de los océanos, recurso hídrico, la seguridad alimentaria forma parte de la política del actual gobierno y esperamos que eso se convierta en una política que trascienda en el largo plazo. Si me preguntaras cuál sería una de las metas más importantes, la disminución del hambre y la muerte de niños por desnutrición crónica, creo que sería una de las más importantes que plantea el Plan Nacional. Y entre otros temas, la energía, por ejemplo, el cambio de nuestra matriz energética hacia energías más renovables. Hay una coincidencia de estas dos agendas y obviamente forman parte estructural de nuestro plan. Me parece muy bien. ¿Y dirías que esta discusión global de la Agenda Post-2015, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, fortalecen el proceso de planificación en Guatemala? En ese sentido, ¿les sirve esa relación entre los compromisos globales y las metas nacionales? Totalmente de acuerdo, porque prácticamente lo que hace nos sirve como seguimiento. Las metas de país y que nos evalúe la comunidad internacional el cumplimiento de metas, también nos pone en una responsabilidad, en una tarea, como Estado, de ir dando cumplimiento a todos esos compromisos. Totalmente. Es una visión muy ambiciosa, es una visión muy importante y el desafío de la implementación es realmente muy grande. Ahora, yo diría que el proceso mismo de preparación de ese plan, ese involucramiento de todos los sectores, ese proceso que han tenido del 2009 al 2014, de por sí debe haber sido un proceso interesante que trajo beneficios o resultados positivos. No solamente el plan se debe juzgar por lo que va a ser de aquí en adelante, pero la experiencia per se debe haber sido algo positivo para Guatemala, para su pueblo, para su... Mira, ha sido sumamente interesante. Por un lado está todo el diálogo con los sectores que ya te comenté al inicio, y por otro lado está todo el diálogo sectorial. El plan no plantea la idea de que no hemos hecho nada, al contrario, creo que vamos avanzando como país. O sea, hoy en día ves ministerios, sectores muy involucrados en el desarrollo del país. Por ejemplo, un Ministerio de Agricultura muy enfocado en una política de desarrollo rural, una política de riego para que los campesinos puedan acceder a agua en época seca, una política ganadera. El propio Ministerio de Salud y Educación muy enfocados en la cobertura de la salud para que, como lo plantea en el CATUM, en 20 años tengamos una cobertura universal de estos servicios. Un Ministerio de Economía muy metido en la competitividad multisistémica a través del Programa Nacional de Competitividad y Fortalecimiento de la MIPYME. Una Secretaría de Seguridad Alimentaria, la encargada del monitoreo de la evaluación del Pacto Hambre-Ser, que básicamente lo que busca es disminuir las muertes de niños por desnutrición crónica y severa. Hemos
en el último año disminuido en 1.7% las muertes por desnutrición, que pareciera poco, pero que son avances interesantes, muy interesantes cuando ves los indicadores de largo plazo. Y así, ministerios muy empoderados sobre su propia política, pero que ahora que tienen el plan nacional, ven la oportunidad de la implementación en el largo plazo. Mucho del problema de nuestro país es, insisto, el desafío político, de lo que significa la continuidad de las políticas. Hablo de políticas sectoriales que han demostrado resultados muy precisos, pero las políticas de largo plazo, en este caso el plan nacional que plantea la política nacional de desarrollo, el desafío es cómo la continuidad supera los tiempos políticos, y creo que los sectores se han involucrado mucho en este proceso. Quizás te he mencionado algunos ejemplos, pero está el Ministerio de Energía con el tema de la matriz productiva, una política energética, en fin, sectores muy involucrados, y que no es que el plan nacional les haya dictado el quehacer en materia sectorial. Simplemente el plan lo que hace es recabar muchas de las políticas que se han planteado en el transcurso de los... ¿Y cómo en ese proceso donde los sectores se van empoderando un poco de los lineamientos estratégicos del plan, cómo en este proceso se puede lograr o garantizar que las dinámicas sectoriales, que cada uno va un poco por su lado siguiendo los objetivos del plan, que esas dinámicas sectoriales en su conjunto sean lógicos y coherentes, que no haya, digamos, una dinámica en un sector determinado que vaya un poco en contra o en una línea contraria a lo que pueda estar sucediendo en otro sector? ¿Cómo se garantiza la integralidad, la coherencia del conjunto? No sé si la pregunta es clara. Sí, bueno, ese es un desafío muy interesante, porque tradicionalmente los sectores defienden mucho su espacio y mucho su propia política sectorial. Entonces, ese es uno de los principales retos que plantea el Plan Nacional. ¿Cómo nos enfocamos en prioridades que son objetivos de país, objetivos de Estado, como garante de los derechos humanos? Y cómo las políticas sectoriales suman desde su propio espacio a cumplir esos objetivos comunes. Ese es el gran desafío, y se puede lograr a través de acciones concretas y obviamente con el presupuesto necesario para cumplir esas acciones. Lo que tenemos es un horizonte, tenemos metas y prioridades. Cómo la política sectorial en conjunto apunta a una política nacional de desarrollo. Es un poco es importante, y liderazgo político. Te digo que las respuestas no las tenemos todavía. O sea, es un proceso de construcción. Hay que fortalecer las direcciones de planificación sectorial, que eso es un compromiso, una responsabilidad de nosotros como Secretaría, que vamos a empezar este año precisamente con el apoyo de CEPAL, un primer encuentro entre direcciones de planificación, como marco del Plan Nacional Catún Nuestra Guatemala 2032, y cómo se visualiza el cumplimiento por un lado, de los compromisos internacionales a través de las nuevas metas de los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo vinculamos las políticas sectoriales para alcanzar ese objetivo común que es el desarrollo del país. Oye, por último, Hugo, si pudieras, aunque sea por un par de días, tomar una máquina del tiempo y visitar el Guatemala del 2032, ¿en qué te fijarías? ¿Qué sería lo primero para tratar de ver si lo que se propuso hoy que se haya logrado o no? Ok, esa es una pregunta bastante interesante. Te la puedo responder en varios momentos. Digamos, lo que a mí me gustaría es que no hubiera hambre en el país, no hubiera muertes por desnutrición. Se plantean algunos indicadores muy concretos dentro del plan. Que la educación y la salud fueran universales. Más del 66% de la población de ese 2032 van a ser menores de 35 años, lo que significa que nuestros jóvenes pueden ser una gran oportunidad para el país si realmente como funcionarios, como sociedad y la clase política nos ponemos todos en común acuerdo de que el plan debe de ejecutarse
porque tenemos una responsabilidad con el futuro de nuestros hijos, inclusive los nietos y los que no han nacido, porque ese principal desafío resulta en dar educación a estos jóvenes, empleo digno, una educación superior, y en relación a las expectativas que cada joven o niño pueda tener, pues una sociedad más justa y solidaria, que creo que esos son un poco los retos y desafíos. En temas económicos, idealmente que pudiéramos tener un crecimiento sostenido de por lo menos un 5 o 6% en relación al PIB. Una carga tributaria que superara el 15% sería fantástico para toda esa inversión social que el país necesita. Una inversión en infraestructura que superara el 20% sería fantástico, porque eso dinamizaría la economía y esos grandes retos que tenemos. Desde el punto de vista ambiental, dejar por un lado el país verde que quisiéramos como guatemaltecos. La vocación del país a nivel de su suelo es fundamentalmente forestal, pero tenemos que dejar la visión romántica de ser un país verde. Si queremos un país de cobertura forestal, tenemos que pagar por esos servicios ecosistémicos. O sea, hoy en día un campesino que protege un área boscosa, hay que compensarlo, porque ¿cómo le garantiza su ingreso de alimentos si él no puede tener una compensación por mantener el bosque? Lo que hace es eliminar el bosque y llevarlo a agricultura familiar. Entonces, dejar esa visión romántica, y eso aplica para nuestro país y aplica para cualquier país del mundo. O sea, ¿cómo compensamos por bosque, por agua, por energía que viene de la ruralidad y que hoy en día el mundo urbano lo devuelve en contaminación, a los ríos, en fin, como desechos? Ese es un poco el país que yo quisiera. La verdad es que es un gran desafío para todos como sociedad guatemalteca, y espero que este sea el principio de todo un gran reto que tenemos como sociedad, como funcionarios y como instituciones para alcanzar esa meta que queremos. Muy bien, pues te quiero agradecer mucho tu visita, tu tiempo para hablarnos del Plan CATUM 2032. Espero que para nuestros escuchas, nuestros seguidores también haya sido una entrevista interesante como lo fue para mí, y ojalá que todos pues podamos visitar este país tan maravilloso, tan diverso, tan rico en cultura, en biodiversidad, en todo, hoy y a futuro, que sea aún más bonito e interesante para visitar. Muchas gracias, felicitaciones por el esfuerzo, y pues espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, Rubén, por la entrevista. Gracias.